Bienvenidos a un nuevo video, espero que te encuentres muy bien. En esta ocasión tengo para todos ustedes la revelación de un efecto del cual estoy seguro que la gran mayoría se debe de acordar gracias a este video. Si no lo habías visto, aquí arriba te dejo la etiqueta con la revelación del efecto para que aprendas un poco más del mismo. Pero en fin, como pudieron ver, en este efecto utilicé una técnica al inicio del todo para aparecer los 4 haces de una forma muy impresionante y a mi parecer muy elegante. Técnica que en ese video no se reveló por dos simples razones. La primera, para no alargar de más el video, y la segunda y la más importante, para que la explicación de la técnica quedara completamente detallada paso a paso, de inicio a fin, con la finalidad de que al momento de llevarla a cabo con público, con amigos, con cualquier persona, no surgiera ningún inconveniente. Y el día de hoy es precisamente en lo que nos vamos a enfocar, así que sin más que decir, pónganse cómodos para disfrutar, aprender y sorprender a los demás. Antes de comenzar con la revelación, recuerden que mi recomendación es que utilicen una baraja que ya tenga algo de años, esto para no maltratar las barajas nuevas y sobre todo si nos llegamos a frustrar con algún movimiento, que no tengamos que desesperarnos y maltratar las cartas de la misma baraja. Así que siempre antes de comenzar, procuren utilizar una baraja que ya tenga algo de historia. Y un último detalle que quiero mencionar antes de comenzar es que no importa si a la baraja le falta alguna carta, siempre y cuando no le falten los 4 haces, ya que estos van a ser los protagonistas en esta ocasión. Ya teniendo por un lado los 4 haces separados y por otro la baraja, podemos dar inicio con la explicación. El primer punto que tenemos que tener muy en claro es que los 4 haces siempre se van a encontrar encima de la baraja. Hasta arriba del todo van a estar los 4 haces de inicio a fin. Para muchos esto puede sonar como algo muy normal, algo muy cotidiano, ya que realmente para muchos efectos de magia se utiliza exactamente el mismo acomodo. Sin embargo, la gran diferencia está en que los 4 haces no estarán completamente cara abajo, sino que 3 estarán cara arriba y uno se encontrará volteando hacia abajo, de la siguiente manera. Tomaremos los 4 haces y esto ya depende de los gustos de cada quien. Si tu as favorito es el as de corazones y quieres que al momento de dar la vuelta a los haces quede hasta arriba del todo, pues entonces el as de corazones debería ser el primero para que este luzca más al momento de que giran las cartas. Pero siendo sinceros, yo lo que le recomiendo es que el primer as que salga a la vista del espectador no sea ni siquiera el de diamantes, el de tréboles o el de corazones, sino el as de picas. Esto por muchas razones. La primera es muy sencilla y todos lo deben de notar. Como pueden ver, es mucho más grande que cualquiera de los otros haces. Y esto lo que provoca es que el efecto sea más visual para el espectador. En lugar de solamente ver una carta blanca con un punto rojo en medio de la carta, aquí se estaría mostrando una imagen todavía más completa, que no solamente es la imagen sino que tiene letras y pues sencillamente el tamaño es muchísimo más grande y como consecuencia el efecto se convierte aún más visual. Otra razón muy importante sería simplemente porque es la carta más conocida de la baraja. De hecho, es la primera carta que sale al momento de desempacar una baraja que está completamente nueva. Aquí lo podemos ver en el estuche mismo, es la primera imagen. Si lo pudiéramos definir de alguna manera, esta carta es quien representa la baraja completa, pero a fin de cuentas esto va a depender más de sus gustos personales y sobre todo del contexto que le estemos dando al efecto de magia. Una vez que tengamos seleccionada la carta que va a representar a los 4 haces, vamos a hacer lo siguiente: colocaremos los 3 haces sobrantes encima de la baraja cara arriba, muy importante, esto no se les olvide porque si no, no va a salir definitivamente el efecto, y después de esto seguiría el as de picas encima del todo pero cara abajo. Por lo cual, si cuadráramos la baraja, quedaría de la siguiente manera, sin ninguna sospecha por parte del espectador. Ya en esta posición podemos jugar un poco con la baraja, pero siempre teniendo en cuenta que las primeras cartas no se deben de descuadrar en lo absoluto, ya que de lo contrario el efecto se vería arruinado desde el comienzo. Así que siempre tener eso muy en cuenta. El primer bloque, digamos de 10, 15 cartas, no importa que sean bastantes, tenerlas bien seguras para que no se descuadren en ningún momento. Y ya que tengamos esto en mente, podemos pasar el primer bloque sin ningún problema y ya consecutivamente las demás cartas pueden pasar sin ningún riesgo de que algo se pueda ver o que el espectador se pueda percatar de algo. Pero sinceramente, solamente con pasar las cartas el efecto no se vería muy real, no se vería algo natural para el espectador, porque el espectador quiere verificar que realmente todas las cartas están completamente normales y nada más pasando se vería algo muy pobre. Así que vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo les recomiendo que utilicen ya sea una mezcla falsa, como es el caso, podemos mezclar y la baraja no se descuadra en ningún momento y como consecuencia el espectador no se percata de ninguno de los haces que están cara arriba. Así que esto es una técnica que pueden utilizar y puede servir de mucho para todos ustedes. Ahora, si ustedes no son muy fans de hacer mezclas falsas, cardistry o cualquiera de estas florituras, lo que pueden hacer es simplemente voltear la baraja e igual dejar muy en claro que este bloque no se puede separar. Así que hacemos lo siguiente: dejamos un pequeño montón de cartas y recorremos las demás cartas, ya que de esta manera, como pueden ver, aquí en esta parte las cartas se ven un poco más pegadas, pero sinceramente si esto lo hacemos de una forma rápida,
más o menos así, el espectador realmente no le va a prestar mucha importancia, ya que lo que estamos haciendo es simplemente separar las cartas y con una velocidad normal. No lo estamos haciendo ni muy lento como para decir qué está pasando, por qué lo está haciendo tan lento, está ocultando algo acaso, ni tampoco para decir por qué lo hizo tan rápido, quiere que no vea algo. Así que siempre que hagan un movimiento, procuren que tanto el movimiento como la velocidad del mismo sea algo neutral, sea algo completamente natural, para que el espectador ni siquiera se moleste en sospechar de algo que está viendo delante de sus ojos. Podemos extender, podemos agregar un poco de clase volteando las cartas y recogiendo. Como pueden ver, en ningún momento aparecieron los ases, y esto se debe a la práctica, a la seguridad y a la naturalidad sobre todo con la cual hicimos cada uno de los movimientos. Una vez en esta posición, cuadramos la baraja y la colocamos encima de la mesa con completa libertad para que el espectador no se sienta dudoso de ninguno de nuestros movimientos. Llegamos a la parte más importante del efecto y al igual la más complicada, así que mucha atención, ya que una vez que domines esta técnica al 100% vas a sorprender a cualquier persona, te lo aseguro. Esto, más que una cuenta completamente segura, es más de que nosotros calculemos al momento, ya que no podemos contar cartas. Y esto lo menciono porque nuestra mano va a tener que calcular aproximadamente 6 o 5 cartas. Esto con la práctica se les va a hacer mucho más fácil. Los dedos que vamos a utilizar son dedo medio y dedo pulgar para tomar las cartas, y con el dedo índice vamos a tomar las cartas haciendo un poco de presión sobre las mismas. Así que vamos a hacerlo de la siguiente manera: tomamos, aquí como pueden ver estoy sujetando exactamente 5 cartas, ni una más ni una menos, y lo que tenemos que hacer es dejar caer una a una. Y en la última carta, que sería el as de picas, vamos a soltar ejerciendo más presión de lo normal con nuestro dedo índice y apretando un poco la carta en esta posición. Al apretar y al empujar con nuestro dedo índice, lo que va a pasar es lo siguiente. Como pueden ver, la carta automáticamente se da la vuelta en el aire, pero siempre tenemos que asegurarnos de que se dé la vuelta, porque de lo contrario se vería muy extraño que 3 cartas hayan caído cara arriba y la última y la más importante caiga cara abajo, y podrían empezar a haber teorías de que las 3 cartas estaban cara arriba menos la primera, y que por eso al momento de saltar las cartas se vio nada más una carta cara abajo, y en fin, para ahorrarnos todo ese tipo de teorías. Así que lo mejor es practicar mucho esta técnica, y con mucho me refiero un día. Con solamente un día que le pongamos muchísimo entusiasmo a la práctica, van a ver que el efecto va a salir por sí solo y lo van a dominar al 100%. Lo voy a repetir una vez más, pero ahora quiero que lo vean de frente, y lo voy a hacer un poco más rápido para que noten el movimiento de los dedos. Tomamos y dejamos caer. Así de sencillo. En esta ocasión el efecto sí se ve mejor cuando lo hacemos exagerado, porque se ve realmente que las cartas están saliendo por sí solas y no que solamente la que está saltando es la primera carta. Así que en esta ocasión sí se pueden dar el lujo de hacerlo un poco más exagerado, ya que esto le agrega un valor más mágico al efecto. Así que ya sumando el primer, segundo y tercer paso en una sola presentación, se vería de la siguiente manera. Y bueno, eso fue todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado mucho el efecto, que lo pongan en práctica y que por favor sorprendan a la mayor cantidad de personas que puedan. Si les gustó el video, no olviden por favor dejarme un like, comentar, suscribirse y activar la campanita, ya que esto me ayuda demasiado. Eso fue todo por el video de hoy, así que sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye.